profesores que se han inscrito en el proceso de nombramiento para el año 2021 y tengo entendido que son de educación secundaria. Soy el profesor Walter Clever Altamirano Alvites, soy profesor de educación secundaria y bueno, en esta oportunidad me han un poco de repente tomado para que podamos compartir algunas ideas, algunas cuestiones, más que todo dentro de un marco de diálogo y de respeto justamente con respecto a los temas que se ha establecido para el nombramiento 2021. Entonces, como esta es la primera clase, es la primera sesión, agradecer también a la Universidad Nacional José María Arguedas por emprender esta iniciativa para justamente apoyarlos a todos ustedes. En esta oportunidad, como es la primera sesión de clase que vamos a tener, un poco de repente quisiera decirles de que para no convertir esto en un monólogo, ustedes pueden levantar la mano o quizás también activar su audífono o intervenir en cualquier momento, ya sea para hacer una observación, ya sea para hacer una pregunta o ya sea también para de repente hacer una aclaración o una, vamos a decirlo así, rectificación, porque todos podemos equivocarnos. En ese sentido, esa sería, por favor, la primera regla, la primera norma, el primer acuerdo, aunque yo lo estoy dando. Creo que a nadie de nosotros nos va a afectar, más bien nos va a permitir de repente hacer nuestras participaciones en el momento, porque si dejamos para después, al final a veces nos olvidamos, si no anotamos lo que tenemos que preguntar, o finalmente tampoco ya después intervenimos y perdemos de repente la oportunidad o la posibilidad de poder aclarar algunas cosas o de repente dar también el aporte que ustedes quieran dar. En segundo lugar, como bueno, estoy observando, Rufo está como administrador del grupo. Supongo que él en cualquier momento, si alguien accidentalmente activa su audífono o después de haberlo activado, lo deja activado, valga la redundancia, puede provocar interferencias a la clase, a la sesión. Recuerden ustedes que en este marco, en este escenario de emergencia sanitaria, estamos desde nuestros domicilios y en nuestros domicilios tenemos familia, tenemos personas que nos acompañan, tenemos también animalitos, vivimos cerca de una calle probablemente donde hay bastante tráfico de vehículos o de repente que puede producir alguna bulla en la calle, etcétera, etcétera. Y eso provocaría una interferencia y una incomodidad a los integrantes del grupo. Eso lo estamos haciendo sin saberlo, vuelvo a decir. Por eso es que hay que estar atentos de no dejar activado el micrófono y seguro Rufo también va a estar atento para desactivar los micrófonos de algunas personas que se podrían olvidar activado, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que esas son las dos, más o menos decir, cuestiones o aspectos que hay que tener en cuenta para la participación. En esta primera oportunidad vamos a hablar sobre cuestiones generales y después, como es la primera sesión, en las siguientes sesiones ya vamos a hacer sobre cuestiones específicas. Voy a más o menos dividir la exposición en dos aspectos básicos. Uno, una introducción sobre aspectos generales. Ustedes son de todas las áreas. No sé quiénes son de matemáticas, de comunicación, de CIT o de inglés o de religión. No sé en estos momentos. Todos hemos sido convocados a esta reunión. Entonces, vamos a dar una especie de introducción general. Algunas recomendaciones, si ustedes me lo permiten, que viene basado en la experiencia que tengo. Bueno, he participado en varios concursos, desde lo que es
vamos a decirlo así, la incorporación a la carrera pública magisterial en el año 2009 todavía, y así en diferentes concursos de ascenso y también de acceso a cargos, ¿no? Yo particularmente al nombrarme en esa temporada no había los exámenes a la cual ustedes ahora tienen que someterse para ingresar a la carrera pública magisterial. Esa fecha, debido a la falta de profesionales titulados, y inclusive no titulados con estudios ya casi concluidos en institutos o universidades de pedagogía, podrían nombrarse interinamente y después no tener nombramiento. Entonces, yo no tuve la oportunidad de rendir un examen de nombramiento, les digo, ¿no? Estoy hablando del año 90 todavía, donde no había estos procesos. Yo entiendo que las circunstancias han cambiado y que ahora sí, para ingresar a nombrarse en una institución educativa se tiene que someterse a un proceso. Y en este caso es el proceso en el cual estamos participando ahora. Pero también vuelvo a repetir, mi experiencia me ha enseñado con respecto a las evaluaciones de ascenso, por ejemplo, o de acceso a cargos, ¿no? De director de institución educativa, de director de UGEL, de director de gestión pedagógica, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, yo les quiero dar, si me permiten ustedes, como parte introductoria, unas pequeñas recomendaciones en forma rápida para que ustedes, yo seguro que ustedes han escuchado ya estas recomendaciones, han oído, han leído y han visto. De repente algunos ya lo conocen, pero por favor, si quieren también intervenir, pueden intervenir en este aspecto. Eso quiero empezar por ahí, como un aspecto importante del trabajo de las emociones. Si no manejamos y no estamos emocionalmente bien, entonces no vamos a poder en ese momento, cuando llegue el día D, como dicen, ¿no? El día de la evaluación, me parece que es en julio todavía, si no llegamos bien, si ese momento no nos encontramos bien o emocionalmente no estamos de manera óptima como quisiéramos estar, eso nos va a afectar. Y tengo que decirles, señores colegas participantes, de que esto es la parte fundamental. Si las emociones no están siendo manejadas adecuadamente, entonces por más que nos hayamos preparado, nos hayamos estudiado muy responsablemente todos los temas y hemos accedido a diferentes cursos y de repente diferentes modelos o prácticas de evaluación, no nos va a servir si las emociones no las manejamos bien. Entonces, en primer lugar eso. Entonces, yo quiero dirigir esta primera parte acá. Si ya han escuchado, de repente han tenido clases, tengo entendido, de razonamiento lógico matemático y de comprensión lectora. Entonces, yo quiero mostrarles una pequeña diapositiva al respecto. Si me permites, Rufo, voy a compartir la pantalla para que todos ustedes lo puedan ver. Si ustedes desean, también al final les puedo compartir estas diapositivas para que ustedes puedan tenerlo y en cualquier momento también puedan repasarlo o revisarlo, ¿no? En lo que queda del tiempo para la evaluación. A ver, voy a escoger, es una presentación. Aquí está, ya. Yo quería más o menos empezar por acá, queridos participantes. Voy a pasar el temario. Quiero que ustedes se concentren en esta imagen. Estamos en una competencia. Todos ustedes y todos ahora actualmente, incluidos los nombrados, que tenemos que tener una evaluación de desempeño, estamos en una competencia. Pero esa competencia es para aquellas personas o bajo condiciones iguales para todos. Y además es una competencia vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra. No estamos hablando de una competencia desleal, discriminatoria o sin condiciones igualitarias. Estamos hablando, todos nosotros tenemos una cabeza, tenemos dos brazos, tenemos dos piernas y tenemos, supongo yo, todos nuestros sentidos funcionando adecuadamente. Si tenemos de repente aspecto de discapacidad, por ejemplo, motora o visual
o de repente sonora del oído, entonces también ahí nos podríamos también, de repente tenemos el 15% de bonificación para aquellas personas. Sin embargo, todos yo creo que en esta oportunidad estamos en condiciones saludables, físicamente adecuadas. Entonces, en esas circunstancias yo quiero decir que la actitud o el valor que ustedes deben practicar o deben tener es la perseverancia. La perseverancia en términos de la resiliencia. No sé si ustedes han escuchado esto. Colegas, ahora en estos exámenes ya se toman, o el enfoque que se da es diferente a las evaluaciones que se daban antes. Yo, por ejemplo, he participado después de haberme nombrado en algunas evaluaciones donde te preguntaban, de repente, ustedes que son jóvenes, ¿no? Jóvenes de esta era, de repente no han tenido oportunidad de pasar así. Por ejemplo, había una pregunta y ustedes, si han dado ya evaluaciones, van a decir que esa no es una pregunta que nos van a tomar. Por ejemplo, decía, ¿qué año nació Piaget? ¿O de dónde es Piaget? Entonces, tú tenías que saber qué año nació Piaget, ¿no? Ahorita no lo sé, ahorita no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Yo no lo sé, o sea, no lo sé, ¿no? Porque no, ahora con los exámenes actuales eso no me van a pedir. Por lo tanto, no me concentro en eso. O sea, cuando yo hablo de perseverancia, debo tener un campo de acción sobre el cual debo perseverar. Si no tengo ese campo de acción sobre el cual debo perseverar, entonces voy a estar en un océano. Y en un océano sin brújula, sin dirección, voy a caminar por cualquier sitio y ese océano es grande, ¿no? Entonces, si yo, la pregunta dice, ¿qué año nació Piaget? Eso venía antes, pero ahora ya no vienen así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya no nos debemos concentrar mucho en el memorismo. El memorismo, la memoria es diferente al memorismo. Ojo, por favor. Yo no estoy diciendo que no es importante la memoria. La memoria es otra cosa y el memorismo es otra cosa. Yo cuando estaba en secundaria, para dar mis exámenes, y me salía bien, tenía que memorizarme lo que decía en el cuaderno, lo que yo después del dictado copiaba y después estudiaba en mi casa, tenía que memorizar. Y mi técnica era memorizar primero una línea, después unas 3, 4 veces memorizaba esa línea, después aumentaba 5 o 6 palabras a la primera línea y así poco a poco terminaba un párrafo. Y les decía que tenía capacidad de memorizar todo el cuaderno o todo lo que me iba a evaluar el profesor. Y tenía éxito en ese momento. ¿Por qué? Porque el profesor me preguntaba y le gustaba que responda cómo está en el cuaderno, inclusive con comas, puntos, etc. Entonces tenía éxito en esos tiempos y me sacaba buenas notas. Pero después o actualmente eso ya no sirve. Entonces, tener memoria, gracias a la memoria, nosotros sabemos quiénes somos, sabemos nuestro nombre. Ustedes quizás en este momento están en sus casas, pero quizás están en una cabina o de repente donde un familiar que tiene computadora y tienen que saber regresar a su casa. Entonces, eso es la memoria. Saben qué cumpleaños, cuándo es su cumpleaños, y si son casados, tienen que saber o se recuerdan el cumpleaños de su esposa. Si no se recuerdan el cumpleaños de su esposa, entonces castigo van a recibir. Eso es memoria. Saben dónde viven, saben qué edad tienen, saben dónde han nacido. Y eso nos sirve, sí es básico. Eso es memoria. Pero memorismo es solamente acudir a esa memoria, nada más. Pero la memoria es un aspecto, un eslabón, un piso nomás del desarrollo cognitivo, del desarrollo de la inteligencia. Tenemos, por ejemplo, otros que son la inferencia. Por ejemplo, si mi esposa me dice, estas son horas de llegar, entonces no lo voy a contestar, sí, son las 10 de la noche. No le voy a contestar eso. Lo que quiere decirme es otra cosa, y eso sí hay inferencia. Entonces, si no practico la inferencia, la deducción, cosas, la memoria no me va a servir mucho. Entonces, las evaluaciones de ahora, si solo tienes memoria y has desarrollado memoria y eso es memorización, no te va a servir demasiado. Entonces, la perseverancia hace de que nosotros estudiemos bastante. ¿Y por qué debo estudiar bastante, colegas? Otra recomendación.
Si ustedes para ese día, julio, no recuerdo exactamente la fecha, van a estar en la evaluación y no tienen, por ejemplo, hábito de leer o de estar concentrado, de tener actividad mental durante por lo menos 3 horas, y si es posible 4 horas, no van a tener éxito. Si a las media hora de haber empezado la prueba ustedes ya están cansados o alguien ya está cansado mentalmente, le entra la desesperación, no entiende lo que lee, por lo tanto no va, y eso que las preguntas no van a ser difíciles porque después ustedes van a ver la prueba y van a decir, esto no he podido hacer. Van a preguntarse, esto estaba fácil y no lo he podido responder. ¿Y por qué no has podido responder? Porque después de la media hora ya estabas cansado o cansada, mentalmente estoy hablando. Y eso provoca de que no entienda lo que lea y entre la desesperación, entre el pánico, entre el estrés y mi emoción me tumba ahí. Por lo tanto, debemos estar preparados, nuestra mente debe estar, vamos a decirlo, preparado o adecuado para resistir por lo menos 3 horas y media a 4 horas de actividad mental, concentrado en el estudio, en la lectura, en el razonamiento, en la deducción, en la inferencia. Eso es muy importante, recordar nuestros conocimientos. Si no estamos en esa capacidad, entonces no vamos a tener de repente éxito en la prueba. Pero profesor, dirán ustedes, ¿y eso cómo lo logro? Es como un maratonista. Yo, disculpen que les cuente algunas cosas de mi vida, anécdotas. Cuando en Andahuaylas había el 21 de junio, si ustedes son andahuaylinos o viven ya en Andahuaylas buen tiempo, había las competencias de maratón el 21 de junio. Y yo bueno, no era pesado, era flaco, jugaba deporte casi de repente interdiario, me creía preparado para correr el maratón. Era la Plaza de Armas de Andahuaylas hacia Talca, ida y vuelta. Yo dije, sí lo puedo. Y bueno, me inscribí. Entonces me inscribí y sucede que al salir vi que todos salían con una velocidad de la cual yo no sabía. Es decir, salieron con una velocidad más de la que yo había planificado salir. Entonces, al seguirles a su ritmo, como corría un poco más, me agoté, me cansé casi inmediatamente. Y al llegar al cementerio, ya estaba cansado. Un poquito más abajo, y eso que bajada, ¿no? Ya bajada, un poquito más allá, me retiré de la competencia. ¿Qué me pasó? No estuve preparado. Entonces, la mente también tiene que prepararse. Para estar 3 horas y media a 4 horas de tener o estar activo mentalmente, resolviendo problemas, estudiando, analizando, infiriendo, deduciendo, mi mente tiene que estar preparada. ¿Y cómo lo preparo? Leyendo todos los días. Lean periódicos, lean textos, lean libros, vean videos adecuadamente, videos adecuados por supuesto, no cualquier video, lean noticias, lean el Currículo Nacional de Educación Básica. Eso es un documento muy importante. Lean la programación, en este caso de secundaria, es un documento muy importante. Y si ustedes ingresan a la página web de, del Ministerio de Educación, van a encontrar un sinnúmero de materiales. Y si ustedes han trabajado de contrato en el año 2020, ahí han visto, eso es lo bueno. O sea, yo sacando todo lo malo del año 2020, de una educación a distancia donde nuestros alumnos no han tenido dificultades de participar, donde nosotros hemos tenido dificultades de comunicarnos y ayudar a acompañar a nuestros estudiantes, yo saco cuestiones positivas del 2020. Al menos para mí, no sé si para ustedes. Nos ha dado oportunidad para acceder a documentos, a videos, o sea, a una serie de insumos que no teníamos antes, o que si teníamos no la habíamos visto o no la habíamos requerido. Estoy hablando de la forma de Aprendo en Casa, por ejemplo. Ahí hemos aprendido cómo se planifica o cómo yo, al menos estoy hablando de mi persona, no estoy hablando de ustedes, no, o al menos ha servido para afianzar lo que yo ya sabía, ¿no? O para reforzar lo que yo ya sabía y así de repente seguir avanzando. Entonces, la mente se prepara, queridos colegas, la mente se prepara. Si tú no lees, estás en tu casa
ya después de cocinar, de haber hecho las cosas, de haber hecho haber atendido a los hijos, etcétera, no te dedicas al estudio y te pones a ver Esto es Guerra o alguna película o de repente Magali TV de la televisión, ¿no? Entonces, no voy a estar preparado. Recuerden ustedes que tienen una meta, tienen un objetivo, tienen un fin. El fin que tienen ustedes es nombrarse, ingresar a la carrera pública magisterial. En ese sentido, esa meta, si no lo tienen y no se esfuerzan, entonces hay mayor posibilidad de que no se logre. Pero si ustedes se esfuerzan, estudian todos los días, de tal manera que su mente esté 3 horas y media, 4 horas activo, por lo menos en un día, entonces van a tener mejores posibilidades. Eso es perseverancia, eso es resiliencia. Y la resiliencia, probablemente ustedes, colegas, han participado en algunos o en otros exámenes de nombramiento anteriores. Y si están ahora en este evento, en este proceso, actividad de fortalecimiento de capacidades, es que todavía no han sido nombrados. Algunos recién van a hacerlo por primera vez, otros ya es el segundo intento, otros es el tercer intento. Entonces, cuando nosotros caemos, digamos, no logramos el objetivo que deseamos, entonces la manera como manejamos esa desaveniencia, esa dificultad, esa situación negativa, la manera como nosotros la manejemos, la gestionemos, va a definir nuestro futuro. Si nosotros decimos, ¿qué pasó? No voy a poder, me he preparado tanto, me he esforzado tanto y no lo he podido hacer, entonces pueden decir, no puedo. Y para la siguiente, de todas maneras, por si acaso voy a intentar, pero ya en su mente está eso de que no voy a poder. Entonces, si ustedes manejan de esa manera, hay que tener cuidado. Lo que tienen que saber es de que una vez que se haya producido un fracaso, entonces la manera como ustedes analizan las situaciones de por qué sucedió ese fracaso, qué causas o qué situaciones afectaron para producir ese resultado, entonces ustedes van a poder encontrar estrategias y de poder hacerlas para que puedan nuevamente tomar esa meta, esa tarea, ese objetivo y poder triunfar. Entonces, esa es la meta de ustedes, es lograr el nombramiento. Y una vez adentro todavía sigue, no vayan a pensar de que una vez que se han nombrado ya acabó. El estudio no va a acabar hasta que dejemos de dar el último suspiro. Entonces siempre va a haber exámenes después porque van a ascender, van a querer ascender, van a querer ganar mejor, van a querer ocupar cargos y van a también tener que evaluarse para permanecer en la carrera pública magisterial, o sea, en la evaluación de desempeño. Entonces, eso es muy importante, no la memorización, la memoria sí es importante, la perseverancia y la resiliencia como valores y actitudes básicas para poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces, espero que estas palabras les esté sirviendo para que puedan trabajar. Recuerden que la mente se educa, la mente se acostumbra. La meta es de que la mente debe estar en condiciones de soportar 3 horas y media a 4 horas de trabajo mental. Eso es importante. Pruébense ahora. Hay evaluaciones, hay lecturas. Si ustedes leen y se cansan a la media hora, dense un peñisco y digan, no, para mañana leo 40 minutos. O pienso 40 minutos, leo, analizo, escribo, hago preguntas, respondo preguntas. Al día siguiente, después de 2, 3 días, estoy ya en 1 hora. Después de 2 semanas, estoy en 1 hora y media. Al mes ya debo estar en 3 horas. Y de acá a julio debo estar en condiciones de soportar 3 horas y media a 4 horas de actividad mental. Entonces, eso es importante, colegas, para poder trabajar adecuadamente. La perseverancia. Ustedes habrán escuchado quizás la historia de el inventor del foco, Thomas Alva Edison. Este joven, este científico, su idea era pues a conseguir aprovechar la electricidad para producir energía, porque antes era otro sistema de las calles para producir luz o la luminosidad.
Entonces se puso en la idea de hacer un aparato y experimentó muchas veces, dicen 1000 veces y no le salía. No le salía, no le salía hasta que ya se sintió vencido. Se echó a su cama, se recostó y vio en la pared una hormiga que subía por su pared de manera vertical. Y le dijo, y como jugar, Thomas Allenso puso la mano impidiendo que la hormiga continúe. Pero vio que la hormiga se desviaba y quería tomar otro camino. Y Thomas Allenso movía su mano. Y hasta a veces la hacía caer a la hormiga. Pero para su sorpresa, la hormiga volvía a emprender el camino. Esa es perseverancia. Entonces se levantó de su cama, siguió intentando, no diré un intento más, sino más intentos y lo logró. Logró inventar el foco, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que nosotros vamos a hacer después de esta pequeña introducción, más que todo de manejo de emociones. Recuerden, el día de la evaluación de la prueba única nacional, ustedes tienen que estar, su mente debe estar entrenada para resistir 4 horas y media, 3 horas y media a 4 horas. Debe estar emocionalmente, deben estar bien. No debe haber preocupaciones, deben concentrarse en la evaluación. Si su compañero de al costado está nervioso o se mueve mucho, no vayan a pensar que tiene la prueba o que tiene las claves, que tiene ya las respuestas. Eso les va a decir, uy, ya estoy. También, wow, he perdido conexión. Maldición. Ahora se ha entrecortado. Ya, disculpe, es mi conexión. Yo pensé cuando me fui a otra ventana para ver el chat, de repente están escribiendo en el chat. También escriban por el chat si tienen alguna pregunta, colegas. No entraba al chat, me decía que había perdido la conexión. Felizmente no me molesté, no hablé groserías, estaba con el micrófono activado. Bueno, vamos a continuar, ya que estoy comprobando que todavía estoy con línea activa. Voy a volver a la pantalla, a eso de los principios, o sea, el temario. Ustedes saben que en la evaluación de nombramientos tienen 3 aspectos. Uno es comprensión lectora, el otro es razonamiento lógico matemático y el otro es conocimientos pedagógicos del área. Nosotros vamos a concentrarnos en ese tercer punto y son 40 ítems. Cada uno de ellos vale 2.5. Para poder pasar necesitan contestar 24 preguntas, 24 ítems. Si responden más, están bien, pero si responden menos de 24, eso les puede cortar y no pasar la prueba única nacional. Entonces, ese es el temario del tercer punto. Este es del 2020. No hay todavía en la página web del Ministerio de Educación, en lo que es evaluación docente, el tema para la evaluación de nombramiento 2021, no hay el temario. Entonces, está agarrando el 2020. Entonces, hay que estar atentos, colegas, si es que hay algún cambio, todos los días debemos ingresar a esta página web, a la evaluación docente, específicamente a nombramiento 2021. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta si hay algún cambio. Por eso he agarrado del 2020. Iba a haber nombramiento el 2020, pero se suspendió o se canceló. Ya saben ustedes por qué, ¿no es cierto? También el 2019 también hay, pero he agarrado 2020. Bien. Principios de la educación peruana. Esto vamos a encontrar ¿dónde? En la ley Ley General de Educación. Esos son los principios de la educación peruana. Entonces, un documento, por favor anoten, clave para leer, es la Ley General de Educación, la 28.044. Entonces, esta ley, pero no lo va a leer todo, lo va a leer sobre solamente los principios de la educación peruana. Entonces, es una parte, es un artículo y ahí tenemos como 8 o 10 principios. Entonces, ese es un
primer insumo. Pero no te van a preguntar, tal como si ustedes han visto las evaluaciones de nombramiento del 2018-2019, no te van a preguntar qué principio, a ver, diga si el principio de legitimidad es un principio de educación peruana. Y te van a decir verdadero o falso. Eso no te van a preguntar. Y ya ustedes tienen conocimiento. Eso es memorismo, vuelvo a decir. Y el memorismo no va a entrar acá. Sino más bien principios que van a ver, eso de la igualdad, de la interculturalidad, ¿cómo se llama? De la convivencia sana, democrática. Todo eso te lo van a incluir como casos en las preguntas. Como casos. Y adentro van a estar ahí. Tú tienes que tener la capacidad de identificarlo para poder saber. Una recomendación me olvidaba, última ya, aunque van a surgir algunas pastillas también después. Otra es de que muchas veces cuando leemos algo, sobre todo preguntas de comprensión lectora o también preguntas del área de conocimientos pedagógicos, nos dejamos llevar por nuestras ideas. Eso se llaman prejuicios. Y esos prejuicios o esas ideas que tenemos nos hacen equivocarnos. Aunque este ejemplo es un absurdo, es algo trivial, algo de chiquitos, infantil, pero quiero que me escuchen, por favor. Si te dicen en un texto que la papa es un animal, recuerda, escuchen bien, que la papa es un animal, ustedes dirán, profe, ¿cómo? ¿La papa es un animal? Entonces ustedes, digamos, ponga verdadero o falso, te dicen, ¿ya? Te dan un texto arriba, ¿no es cierto? Y te dicen abajo, la papa es un animal, y tú tienes que decir que es verdadero o falso. Tú inmediatamente, sin analizar lo que has leído, porque hay un texto anteriormente, ¿no? Vas a contestar falso. Oye, ¿qué pasa? La papa no es un animal, la papa es un vegetal. Pero ojo, eso es tu conocimiento, tu prejuicio. Pero en la lectura dice otra cosa. Si en la lectura dice que la papa es un animal, bueno, y la pregunta ahí dice bien ahí, ya pues es un animal. Es decir, vuelvo a repetir, aunque esta pregunta es muy trivial, muy infantil, lo que quiero decir es de que no se dejen llevar por sus prejuicios. Lean bien el texto y en función al texto respondan. No pueden salirse del texto y ahí van a inferir, van a analizar y van a deducir. Inclusive hay preguntas que literalmente tienes que contestarlo porque está ahí en el texto. Ustedes conocen más que yo ese aspecto. Eso es comprensión lectora. También, pero se aplica a las preguntas de preguntas pedagógicas del área, de conocimientos pedagógicos del área. Entonces, respondan según el texto. Respondan ahí, por más que lo que respondan no vincula o no se acomoda a lo que ustedes piensan, decidan por lo que dice el texto, por más que ustedes estén en acuerdo o en desacuerdo. Eso es la principal causa porque la pregunta la respondemos mal. Porque nosotros, antes de analizar bien el texto, nos hacemos ganar por lo que ya sabemos. Y esos generalmente son prejuicios. O sea, antes ya tenemos una idea de algo y ya en función a eso respondemos. Ignoramos o ignorando lo que dice el texto. Ojo, por favor, ahí. Eso es una recomendación para cualquier evaluación, ¿no? Después tenemos el constructivismo y el socioconstructivismo. Ese es el enfoque de desarrollo del conocimiento, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de un enfoque conductista, aunque sí se aplica todavía, pero ya no exclusivamente. Y estamos hablando de un enfoque constructivista o socioconstructivista. Entonces acá ya tienen también a algunos autores, tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos a Ausubel principalmente. Entonces ahí estos textos también son de lectura o tenemos conocimiento. Les voy a compartir después en otra oportunidad texto de Piaget, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo. Tenemos el enfoque por competencias en el currículo nacional, competencias, capacidades, estándares y desempeños. Y ustedes deben saber, colegas, de que ya no sacamos nada enseñándole al alumno algo que de repente que se refiere a un contenido. Por ejemplo, yo me acuerdo de Bhaskara, no sé si ustedes se acuerdan de Bhaskara. En tercer año, los matemáticos sí saben de esto. Había para resolver ecuaciones completas, cuadráticas completas, o sea,
que los exponentes de la variable bajen de 2 a 0, 2, 1, 0, se aplicaba, uno es la ley de Bhaskara, ¿no? que te permitía obtener dos valores, porque si es una ecuación cuadrática, tiene dos valores. No soy de matemáticas, soy de CIT, pero yo me acuerdo porque he seguido utilizando. Pero muchos de ustedes, y si no son de matemáticas, son de religión, son de inglés, son de arte, son de comunicación, son de sociales, no recuerdan eso. Entonces, ¿de qué se sirvió al profesor haber enseñado eso, ¿no? Y después evaluar en función de eso. Es decir, aplicando la ley de Bhaskara, resuelve esta ecuación. Y así. O sea, solo como contenido. Entonces, no sirvió de nada porque ahora no lo recuerdo. ¿Por qué no lo recuerdo? Porque no lo usé. ¿Y por qué no lo usé? Porque no me sirvió. Por lo tanto, acá justamente se habla de competencias en función a tenemos que aprender cosas que nos ayuden a vivir y a resolver problemas de manera adecuada y en un contexto, en un determinado escenario. Por ejemplo, ahora de coronavirus, emergencia sanitaria. Entonces tenemos problemas y cómo resolvemos esos problemas, eso nos hace ver cómo estamos en función de las competencias. Entonces la competencia no te dice resuelve problemas de Bhaskara o de problemas de ecuaciones cuadráticas, ya no te dice eso. Te dice resuelve problemas de comunica, debe tener la capacidad de comunicar la resolución de ese problema, tiene que tener la capacidad de aprender autónomamente, tiene que tener la competencia de utilizar recursos TIC, por ejemplo, que ahora están ahí, ahorita estamos usando, por ejemplo, uno, etcétera, etcétera. Entonces, si ese alumno va a necesitar saber qué es Bhaskara, porque mañana va a conseguir un trabajo y le van a preguntar eso, ¿no es cierto? Y no se acuerda, entonces ese joven o esa señorita tiene que tener la capacidad de aprenderlo, si no lo recuerda. Otra vez revisará, identificará dónde encontrar esa información. O sea, eso es competencia. Saber dónde buscar la información y seleccionar la información dentro de un océano en donde existe es una competencia, es una capacidad. Entonces, busca esa información, encuentra al profe Julio, no sé si ustedes saben el profe Julio, que es un profesor de YouTube, ahí encuentras que te explican la resolución de muchas ecuaciones, de muchos temas de matemáticas, es buen profesor, los matemáticos deben conocerlo. Entonces, encuentro ahí y justamente busco esa información o ese tema, resolución de ecuaciones cuadráticas, por el método de Bhaskara. Entonces, busco la información, amplío, leo y estoy preparado. O sea, esa es mi competencia, esa es mi capacidad para poder prepararme ante ese desafío, para resolver un problema, digamos, laboral, porque necesito trabajar. Es un trabajo que voy a conseguir en un colegio particular, supongamos. Eso es competencia. Ya no importa si me acuerdo o no me acuerdo Bhaskara en ese momento, sino debo saber cómo recordarlo y cómo aprenderlo nuevamente. Tenemos también los enfoques transversales en el currículo nacional que ahorita vamos a entrar. Los aprendizajes significativos, que ya algo de eso he dicho, al decir que, bueno, digo, ¿por qué no me recuerdo? ¿Por qué no recuerdo cómo es la fórmula de Bhaskara? Entonces, ¿por qué no me sirvió? Pues, y no lo usé. Pero si, por ejemplo, si está relacionado con un espacio, con un contexto, con un problema, con una situación, entonces eso va a ser significativo y va a quedarse más en mi memoria. Y voy a tener más capacidad de otra vez activar mis recursos para poder aprenderlo nuevamente, ¿no? O si no lo he aprendido, ahora sí lo aprenderé, ¿no es cierto? Conflicto o disonancia, activación del riesgo de saberes previos, si hemos hablado de eso. Conflicto o disonancia cognitiva, la demanda cognitiva, la evaluación y la retroalimentación. Son conceptos básicos que vamos a hacer acá. Todo esto, el uso de las TIC, el trabajo colaborativo, las características y desarrollo del estudiante. De vez en cuando voy a regresar a la plataforma del Meet, uno para ver chat y otro para ver si me están escuchando, porque de repente ya se me ha perdido mi señal y estoy hablando por las puras. Ya,
Entonces no hay ninguna pregunta. Volvemos. Entonces, esos son los temas que van a venir. Pero estos temas, vuelvo a repetir, no vienen en un sentido, en un escenario árido, en un escenario sin contexto. No. Vienen en función a una situación. Vienen en función a un propósito. Y esa situación y ese propósito está relacionado con los temas de nuestra área. Eso ya lo saben ustedes. Si revisan la evaluación del 2018, 2019, está relacionado, todas estas cosas, no nos van a preguntar así con estas palabras, ¿ah? No nos van a decir qué son aprendizajes significativos, no nos van a decir cuándo el alumno, cuándo se debe recoger el saber previo, no nos va a decir eso, sino que en el caso, por eso se llama casuístico, va a haber implícitamente estos temas. Y por lo tanto tengo que saberlas, tengo que leerlas. Eso va a ser ¿cómo lo podemos decir? Eso va a ser mi piso. Mi piso va a ser eso, donde voy a estar apoyado, donde voy a estar parado, donde voy a caminar, donde me voy a caer, donde voy a retroceder y donde voy a correr a veces. Y a veces también voy a saltar. Voy a saltar, no estoy diciendo a saltar bancos, sino voy a saltar, voy a brincar. Entonces, ese es mi piso. Todo esto que ustedes están viendo acá, colegas, es su piso. Esto, si no tienen este piso bien cimentado, bien firme, entonces cualquier movimiento del carro en el cual ustedes se encuentran les va a afectar y les va a hacer caer, inclusive retroceder. Y si ustedes no saben levantarse y no saben aprovechar los retrocesos, o sea, los errores, entonces eso les puede hacer caer y fracasar en su cometido, en su meta. Por lo tanto, hay que saber, caerse no es malo, retroceder no es malo, pero si no sabemos por qué retrocedemos, ¿no es cierto? Entonces ahí está el problema. Y si no sabemos levantarnos cuando nos caemos, entonces ahí también está el problema. Debemos tener capacidad de levantarnos. Este es nuestro piso, vuelvo a repetir. Todas estas cosas debo saberlo. Si yo soy, digamos, de matemática, conozco, sé resolver problemas, sé muchos temas de matemática, etcétera, soy un capo, vamos a decirlo así. Soy un experto en esas cosas y no tengo este piso, no sé, no comprendo el enfoque por competencias, no comprendo el constructivismo y el socioconstructivismo, no comprendo los enfoques transversales, qué es el trabajo colaborativo, cómo se usan las TICs, qué es la evaluación, cómo es la demanda, qué es el conflicto, no me va a servir, colegas, no va a servirme. Eso les garantizo. No va a servir. Ese piso debe estar bien firme y cualquier movimiento debe ser capaz de soportar. Si me caigo, debe servir para poder levantarme. Si retroceso es porque voy a saltar después. ¿Está bien? Entonces, es muy importante eso. Entonces, el tema en esta parte son dos aspectos, lo que nos va a concentrar en esta tercera parte estoy hablando. Y no estoy hablando de razonamiento lógico-matemático, no estoy hablando de comprensión lectora. Estoy hablando del tercer punto. Los conocimientos pedagógicos de la especialidad o del área. Dos aspectos. Uno, yo, el equipo con Marachimo Henry, hemos estado hablando y hemos visto que podemos agruparlo en dos grupos. Uno es el Currículo Nacional de la Educación Básica y otro es la psicopedagogía. El Currículo Nacional de Educación Básica, ustedes conocen ese documento. Es un documento grande. No es necesario conocerlo todo, por eso esa competencia, esa capacidad deben tener, deben saber seleccionar información de un documento grande, porque si lo leen todo, o se van a cansar y no les va a servir, pero si les sirve, leerán todos. Pero yo les digo que no va a servir leer todo, deben saber seleccionar qué cosas leer de este libro. Igual de los demás libros, de todo en realidad, ¿no? Deben saber seleccionar, y eso es una competencia, es una capacidad que no nos han enseñado en el colegio, sino que lo hemos aprendido por la experiencia. La psicopedagogía es referido al constructivismo, a cómo se aprende, es conocer, por ejemplo, las características de nuestros estudiantes, en este caso lo de secundaria, ustedes saben que están dentro del grupo etario de los 11 hasta los 16, 17 o 18 años.
no es igual al grupo etario que atienden los profesores de inicial. Y están de 0 a 5 años. No es igual al grupo etario que están en primaria, de 6 a 11 o 12 años. Estamos en jóvenes de 11 a 16 o 17 años. Estamos hablando de púberes o de adolescentes. Ahí concentrémonos. Y algo de información hay también en el currículo. ¿Está bien? Pero más eso se refiere a psicopedagogía. Entonces, en función a eso, vamos a diseñar estrategias, vamos a diseñar situaciones. Por lo tanto, vamos a tener un propósito de aprendizaje y una experiencia de aprendizaje en función a eso. Revisen otra recomendación. Disculpen, voy a interrumpir algunas cosas. Otra recomendación. Entren, no sé si será activo todavía, la plataforma de Aprendo en Casa y revisen su especialidad. Ahí está todo, colegas. Ahí están todos estos temas. Y con lo que vamos a tratar ahora en estos cursos, más esos, les debe servir para que ustedes analicen dónde entra, por ejemplo, dónde está el propósito y cuáles son los elementos del propósito. ¿Dónde está, por ejemplo, en qué parte de las estrategias de las actividades el profe está haciendo conflicto cognitivo? ¿O qué demanda cognitiva le está exigiendo al estudiante? Etcétera, etcétera. Eso está bonito para analizar y así vamos a aprender. Colegas, no, si lo están haciendo muy bien, si lo están haciendo muy bien, si lo están haciendo, sigan haciéndolo y refuércense a fortalecer más. Lo que no lo estamos haciendo, hay que hacerlo, por favor. O sea, debemos concentrarnos bastante en eso. Entonces, dos temas: el Nacional de Educación Básica y la psicopedagogía. Vamos a hacer ahora referente al Currículo Nacional de la Educación Básica. Vuelvo a este tema en este día, colegas, voy a hacerlo expositivo, por eso es que, miren, es una manera de practicar cómo es que nuestra mente es capaz de, en este caso, soportar 2 horas de escuchar a un profesor aburrido, ¿no?, que está hablando. Eso va a medir, o sea, si ustedes son capaces, o sea, ¿a dónde llego? ¿A dónde quiero llegar? Estoy yéndome a los estilos de aprendizaje. Ustedes saben que muchos de nosotros aprendemos más, y yo he notado eso, cuando revisan Face o revisan Internet, más las personas prefieren videos, por más que el video, ¿no? Bueno, pueden analizar si es una buena fuente o no es una buena fuente. Prefieren el video. Pocos eligen textos, artículos, textos escritos, o sea, textos escritos. Y otros, de repente, no hay posibilidad de hacer, otros aprenden haciendo. Entonces, yo en esta oportunidad, colegas, yo les digo lo siguiente. Todos tenemos un estilo. O bien aprendemos más haciendo, o bien aprendemos más viendo, o bien aprendemos más escuchando. En este caso, deben aprender más escuchando. Nosotros, todos ustedes, todos, incluido yo el más viejito, el que me sigue debe ser Rufo, el que sigue debe ser el administrador de la universidad, y ustedes son los más jóvenes. Pero todos somos de este milenio. Todos hemos nacido, perdón, no, me equivoco. Más bien digo lo contrario. Todos no hemos nacido en este milenio, a menos que ahora en esta oportunidad haya algún participante de 20 o 21 años. Ya. Con excepción de esa persona, todos somos del anterior milenio. Por lo tanto, somos del anterior milenio, tenemos mucho bagaje, muchos conocimientos previos. Por lo tanto, debemos tener conocimientos básicos de lo que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Y ya sabemos qué enfoques han habido, ¿no?, para el Currículo Nacional. Por lo tanto, yo les suplico, consideren lo siguiente. Yo sé que es difícil, más aún con lo aburrido, las cosas aburridas de repente que yo pueda decir. Practiquen. Si ustedes soportan 2 horas escuchándome, pero escuchándome atentamente, ¿ok?, tratando de entender o entendiendo lo que estoy diciendo y relacionarlo con lo que ustedes saben, si ustedes hacen esas 2 horas, están practicando. Pero si en 10 minutos se cansan, o lo aburrido que estoy hablando, entonces hay que preocuparse. No quiero decir que están mal,
No, porque es un estilo de aprendizaje. Pero a nuestra edad ya debemos también saber aprender escuchando. Es cuestión básica, colegas. Es cuestión básica. O sea, nosotros tenemos, 20, 25, 30 años, ¿no? Algunos ya, como yo, hemos superado la mitad de la centuria, del siglo. Entonces, ya sabemos, ya somos del anterior milenio, ¿no? Y ya por lo tanto sabemos qué cosa conocemos, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestros prejuicios, y debemos saber cómo aprendemos. Pero si no aprendemos escuchando, debemos intentarlo. En esta oportunidad, con el sistema que estamos aprendiendo y dada la meta que ustedes tienen, no podemos aplicar otro método que no sea escuchar. Por lo tanto, practiquen. Si les da sueño, les quieren distraerse, dense un peñisconcito donde más les duela, ¿no? Entonces, ahí se van a despertar, tómense de repente un café. Algunas personas la cafeína les sirve para mantenerse más atentos, o de repente, no sé, hagan cualquier cosa, distráiganse, pero atendiendo. Por lo tanto, es una práctica, colegas. Yo les voy a suplicar eso. Yo sé que en esta oportunidad solo vamos a hacer eso. Voy a exponer y yo voy a participar. Y pues, sin embargo, hay la posibilidad de que ustedes a través del chat o activando su micrófono puedan intervenir, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces, el Currículo Nacional de la Educación Básica es el documento que norma todo el sistema educativo en cuanto al enfoque. Hemos visto que antes había el enfoque por contenidos y ahorita en las academias y las universidades todavía siguen agarrando esto. O sea, hacen preguntas donde se tiene que demandar al estudiante el conocimiento de ciertos contenidos. Pero ese no es el enfoque nacional. El enfoque es por competencia. Y está claramente. Y ha dicho competencia, la capacidad de resolver problemas de un ciudadano, de una persona, pero esa resolución de problemas debe ser de manera satisfactoria y debe tener un fin y debe estar en un escenario, ¿de acuerdo? Un escenario. Siempre me gusta contar, de repente ustedes ya me han escuchado, por ejemplo, Messi, conocemos a Messi, ¿no es cierto? A ver, los que les gusta el fútbol. Messi ahorita es un científico que estudia los agujeros negros, ¿verdadero o falso? Falso. ¿No es cierto? Messi es un jugador del Barcelona que tiene bastante dominio de la pelota y tiene éxito, o sea, gana buen dinero, se compra el carro que quiere. Verdadero. ¿Está bien? Miren, esa persona es competente, ¿correcto? Porque habrá sus problemas, lo hace en un escenario determinado bajo ciertas condiciones. Pero llévenle a Messi, ¿a dónde? A ver, a otra etapa de la vida, del desarrollo del ser humano. A la época de los romanos, donde no existía el fútbol. Llévenlo ahí. ¿Tendrá éxito? ¿Será competente? Evidentemente que no. Por eso es que el escenario y la realidad del contexto está amarrado con la competencia. Otro ejemplo. A ver, uno más un poco colorado. ¿Ya? A ver, no se van a molestar, ¿ah? No es tan colorado ya. Ustedes conocen la minifalda, ¿no es cierto? No sé ahora, no sé, pero un tiempo, no sé hasta ahora si habrá, pero sí veo todavía que algunas señoritas lo usan, señoritas. A ver, el diseñador de minifaldas, ¿tiene o no tiene éxito en este contexto? Digamos, en el contexto de Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, o más libre sexualmente hablando, a ver, de Italia o de Francia. Ya, entonces, esos diseñadores de minifalda tienen éxito porque venden, su producto es bastante demandado, lo usan y no fracasan, o sea, en este contexto. Pero lleven a ese diseñador, ¿a dónde? A ver, cambiemos de contexto. A ese diseñador llévenlo a un país de esos árabes, pero muy radicales. A esos en donde a las mujeres les hacen solamente para que vean, le dejan un orificio, 2 orificios en los ojos. Y los pies que no se vean ni los tobillos. Por lo tanto, peor la rodilla y peor el muslo, la piel.
¿no es cierto? Igual por arriba, también igual, de la misma manera. Llévenle a ese diseñador de minifaldas. ¿Venderá alguna minifalda? No va a vender. Es más, se va a correr riesgo todavía de que lo apedreen, lo expulsen o lo maten inclusive. Entonces, esa persona, en ese contexto, está hablando del diseñador de minifaldas, no es competente, pero en otro contexto sí lo es. Por lo tanto, esa es una competencia. Eso es muy básico que debamos entender, colegas, para poder trabajar adecuadamente. Y esto está dentro, debemos tener, eso lo que estoy diciendo y lo que leemos todo, resolver problemas de manera satisfactoria, con éxito, con un determinado propósito y en un determinado contexto. Eso tienen que tener en la cabeza para identificarlo implícitamente en las preguntas, que son como casos en el examen. ¿Ya? Ahí hay que prestar bastante atención, hay que concentrarse. Ahí tenemos los principios de la educación que ya le hemos hablado y los enfoques transversales. Los enfoques transversales es como las emociones, es la salsa, es la sal, el que le da sabor, el que si no manejamos bien las emociones, entonces no vamos a poder trabajar. Y ahí están los enfoques transversales que vamos a ver pronto. Por ejemplo, ¿no? Ustedes de repente han leído a Goleman. A Goleman, en una de sus partes de su obra, dice que una persona de inteligencia emocional dice que un conductor estaba yendo y se cruza con otro conductor en sentido opuesto y le dice, no sé qué le dice, pero lo que escuchó es cerdo, la palabra cerdo. Y casualmente esa persona era media gordita, un poquito subido de peso. ¿Y qué pasó con esa persona al escuchar eso? Evidentemente no podía chocarlo porque ya había pasado ya es el otro conductor, ¿no? ¿Qué pasó? Se negó, se puso rabioso, furibundo, muy furioso, ¿no? Muy furioso y bueno, siguió manejando. Y siguió manejando a una curva, entró a la curva, al siguiente tramo encontró chanchos, cerdos, y chocó y se accidentó. Entonces, esa persona que no manejó, dos cosas no manejó. Uno, su emoción. Dos, el pensamiento divergente, que más rato vamos a hablar. Que hay que ver cuando una cosa sucede o una cosa hacemos, no es con una sola dirección. Hay multitud de direcciones. Por lo tanto, debemos tener la mente abierta. Lo que pasaba es que el otro conductor le estaba advirtiendo, oye, cuidado, hay cerdos allá, adelante, maneja más despacio, reduce la velocidad. Pero él lo tomó de otra manera. Entonces no manejó bien sus emociones, pero Goleman se concentró ahí, pero yo le saco diciendo tampoco no tiene pensamiento divergente. ¿Y por qué no tiene pensamiento divergente? Porque esa capacidad que quizás lo tenía, que quizás lo tenía, pero el manejo de sus emociones mató esa capacidad de tener pensamiento divergente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es primero? ¿La emoción o la capacidad de tener pensamiento divergente? Evidentemente es el manejo de las emociones. Entonces eso tiene que ver con los enfoques transversales. Y todo eso hacemos en función, el currículo nacional se habla, en función a lograr metas, a lograr objetivos. Y esas metas se traducen en el perfil de egreso, y son 11. Y las competencias, vamos a entrar más ratito en breve en esa parte. Después tenemos ahí justamente comprender las ideas clave y dentro de eso vamos a hablar de competencias y dentro de ellos de capacidades y dentro de las capacidades de desempeños y finalmente de estándares de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a volver de repente si estoy todavía en línea. Ya. Vamos para la siguiente. Y la parte de la psicopedagogía habla sobre los procesos pedagógicos. Ahí entran los aprendizajes significativos, los saberes previos, el conflicto, la demanda, la evaluación, la gestión de los aprendizajes. Y aquí hemos puesto como procesos auxiliares la atención, la motivación, la recuperación, la transparencia y el andamiaje. Todo eso lo vamos a tratar y le vamos a dar algunos materiales para que ustedes tengan.
convivencia democrática, ¿no? Si no hay una buena convivencia, si no hay buenas condiciones en el aula, ese alumno no va a aprender y nosotros nos vamos a estresar más. El trabajo colaborativo ya no es el conocimiento producto de una sola persona, sino es producto de muchas personas. Voy a dar algunos ejemplos después sobre justamente esto, pero más orientados a lo que es CIT, o sea, ciencia y tecnología, porque yo soy de ciencia y tecnología, pero esos son ejemplos raros que voy a dar. Y bueno, se puede difundir a otras áreas. Y las características del desarrollo del estudiante, los que les dije antes, de los 11 a los 18 años, estamos hablando de púberes y de adolescentes. ¿Ok? Acá tenemos, se ha clasificado los tres justamente, o los currículos, los curriculares, que es el Currículo Nacional de Educación Básica, los pedagógicos y los disciplinares. El azul con la verde van juntas. En realidad los tres van juntos, ¿ya? Porque no van a encontrar pregunta en el examen de nombramiento que no haya parte disciplinar. Ahí le van a hablar, si por ejemplo de matemáticas, les van a hablar de evaluaciones cuadráticas, le van a hablar de combinaciones, les van a hablar de aleatoriedad, de probabilidad, les van a hablar de, por ejemplo, racionalización, etcétera, etcétera. Les van a hablar de clasificación de quebrados, fracciones, números reales, etcétera. Si son de CIT, les va a hablar de ¿cómo se llama?, genoma humano, les van a hablar de ecosistema, problemas del medio ambiente, les va a hablar ahora del problema de la emergencia sanitaria, para todas las áreas, ¿eh? La emergencia sanitaria entra en todas las áreas, entra en comunicación, entra en matemáticas, entra en CIT, en educación física, en arte, en todo entra. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas siempre van juntas y ustedes van a encontrar las tres cosas en cada caso, cada ítem, cada pregunta de la prueba. Eso tienen que tenerlo presente. ¿Ok? Si, vuelvo a repetir, si solo tienen disciplinares, si saben, son capos ahí, tipo el profe Julio, ¿no? De YouTube, de matemático, pero no tienen conocimientos curriculares, no les va a servir. Ya tienen trabajo disciplinar, saben el currículo, pero no tienen marco pedagógico, o sea, cómo es el conflicto cognitivo, cuándo es la demanda, cuándo se hace, por ejemplo, el tema de cómo se manipula o se trabaja con los saberes previos, etcétera, etcétera, tampoco les va a servir. Estas tres cosas tienen que caminar juntos, colegas. Esto que he dicho que era, a ver, los temas de adelante que he dicho que era, es nuestro piso. ¿Está bien? Nuestro piso. Ok. Eso es en términos de casuística, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, ahí estamos, ya hemos hablado de los fines, las competencias, las teorías del aprendizaje y propios, los disciplinares, ¿no? Son propios de las áreas o nivel de la formación profesional. Acá no estamos con profesores de primaria inicial que sí manejan todas las áreas. En cambio, nosotros manejamos una sola área, aunque según las experiencias, a otra recomendación. Colegas, los que lo están haciendo muy bien, otro material de estudio para el nombramiento, anoten por favor, son las carpetas de recuperación. Y ahí entra la interdisciplinaridad, porque si ustedes se dan cuenta, en la carpeta de recuperación no hay experiencia de aprendizaje separado para matemáticas, otro para comunicación, otro para CIT, no, están juntos. Pero ojo, no solamente hay esa carpeta pedagógica, es la E. Hay otra carpeta pedagógica, la F, que sí están separados, también vale. Entonces, colegas, otro material de estudio, por favor, persona que no lee eso, no analiza, no lo utiliza como un recurso, está con menos probabilidades. ¿Sí? Persona que sí lo tiene, lo ha leído, lo ha analizado, está con mayores posibilidades, porque en función a eso va a ser pues la prueba, colegas. En función a eso va a ser la prueba. El ministerio no nos va a evaluar cosas que no difunde. Eso tengan en claro. Entonces, por lo tanto, dos cosas les he dicho. Aprendo en casa, revisen las partes, ahí están las actividades, están las autoevaluaciones y están los recursos. Ojo, están las planificaciones, programaciones mensuales, están las programaciones semanales. Eso tienen que leer. Y revisen las carpetas
de recuperación. Los alumnos ahora que no han participado o no lo han hecho bien en el 2020 están usando ahora, ¿no? Para presentarlo en marzo. Otro insumo, colegas. Y quizás no hagamos en este taller, pero si ustedes piden, podemos hacerlo. Vamos a analizar esa situación. Ok, continuemos. Antes de continuar, quería hablar sobre estos justamente, esto justo cae en lo que les decía. Les van a evaluar, me incluyo, nos van a evaluar porque yo puedo estar inscrito para una evaluación de acceso a un cargo y ustedes para nombramiento, pero igual tenemos que prepararnos. Y nos van a evaluar en función a algo, y ese algo está en varios documentos. Un documento es el marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente es un documento que sirve para medir el desempeño de los profesores, valga la redundancia. En este caso, nombrados. Pero ahí hay 2 dominios. De estos 4 dominios nos va a servir 2 en la prueba, en la evaluación del mes de julio. El dominio 1 es la preparación para el aprendizaje docente. Aquí está lo que es planificación, están las unidades, están las sesiones, están las programaciones anuales, el conocimiento, por ejemplo, las características de los estudiantes, está acá. Prepararnos para el aprendizaje de los estudiantes. Es planificación, es conocer las características de los estudiantes. Eso viene en la evaluación, ¿está bien? Por lo tanto, debo conocer qué competencia y qué desempeño me van a exigir ahí. Ya viene eso. Dominio 2. Una vez que esté preparado, sé, ya he hecho mi unidad, sé mi propósito, sé mi experiencia de aprendizaje, sé la situación que le voy a plantear a los estudiantes, sé las actividades que van a hacer, son más que todo colaborativas, etcétera, etcétera. Y conozco las características de los estudiantes, voy pues al campo, ¿no? Voy a la sesión de aprendizaje para ejecutar. Y es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Aquí está, por ejemplo, el manejo del clima en el aula, por ejemplo, o sea, el trato del estudiante, no lo voy a decir bruto, animal a un alumno, ¿no es cierto? Porque ya estaría, eso sí es punitivo y por lo tanto me pueden castigar. Acá está, por ejemplo, el tema de cómo voy a hacer la retroalimentación. Si le digo, ¿qué es la célula? Le pregunto a los alumnos y nadie me responde, todo el mundo se calla y sigo preguntando, ¿qué es la célula? Nadie habla. Y otra vez pregunto, ¿qué es la célula? Y nadie, 2, 3, 4, 5 veces la misma pregunta, no, pero la misma pregunta sí, pero con las mismas palabras, y después voy a tirar toalla y renegaré dentro de mí, diré, estos brutos, ¿no? Porque si lo digo, me van a castigar. Pero de repente puedo pensar dentro de mí, estos no han aprendido nada. Ayer nomás les he enseñado y no me han aprendido. Esto, por ejemplo, es una mala retroalimentación. Para retroalimentar bien, miren, algunas cosas dando pinceladas, debo tener la capacidad de sacar la respuesta al estudiante. No sé si ustedes han leído el de Sócrates, un cuento. Dice que un alumno, para hacerle caer, era un alumno malo, o sea, quería hacer caer a su profesor, a su maestro. Y para eso había diseñado un plan. Había agarrado una paloma y a la paloma le puso su cabeza, le puso entre una ala, entre las alas. Entonces le iba a preguntar, en la mano le iba a sujetar, le iba a preguntar a su maestro y decirle, el maestro, dígame si esta paloma está viva o está muerta. Si el maestro me dice que está viva, yo voy a aplastar con mi mano a la paloma y le diré, maestro, te equivocaste, está muerta. Y si me dice que está muerta, entonces yo voy a sacar el cuellito, le voy a liberar el cuello y va a ver que la paloma está viva. Maestro, te equivocaste. O sea, quiere hacerle quedar mal a su maestro, ¿no? Entonces, mire cómo es que esto más o menos va en la línea que estoy diciendo. Le pregunta efectivamente, le dice al alumno, maestro, quiero que me dígame si esta paloma está viva o está muerta. El maestro le dice, hijo mío, en tus manos está la respuesta. Entonces,
eso más o menos es acomodarse a lo que piensan. Si yo pregunto qué es la célula, entonces no debo preguntar de la misma manera. Debo de repente acudir a materiales. Digamos, a ver, en la pared hay una figura y de repente hay una célula. O de repente le hago otra pregunta. A ver, ¿conocen el huevo? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo debo tener la capacidad de hacer la misma pregunta, pero con otras palabras, de tal manera que le doy pistas al estudiante. Le doy pistas, pero no le doy la respuesta, pero sí le estoy ayudando a que responda. Entonces, eso tiene que ver con la retroalimentación. Eso está en el dominio 2. Aquí está la evaluación. Está también el conflicto cognitivo, cómo se maneja el conflicto cognitivo. Están las interferencias, me toca la puerta un padre de familia o puede ocurrir cualquier cosa. El dominio 3 y el dominio 4 no entran acá. O sea, no entran para la evaluación de nombramiento, para Julio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Y justamente en cuanto al dominio 1 y el dominio 2, tenemos competencias. En el dominio 1 están dos competencias, ya le he dicho, uno es referente a las características de sus estudiantes, ¿no? En función a los contextos, tiene que saber los contenidos disciplinares, los enfoques, todo lo que es el currículo, lo que estamos hablando ahora, pues, ¿no? Y la competencia 2 es la planificación, tiene que saber lo que es la unidad, debe ser la sesión, el proceso pedagógico, los recursos que se manejan. Eso es el dominio 1. Entonces, acá nos vamos a concentrar en estas dos cosas. Vuelvo a decir, este es el piso. Si no tenemos este piso bien hecho, nos podemos caer, y si no sabemos levantarnos, nos podemos quedar caídos, ¿no? Y eso nos puede afectar. El dominio 2, enseñanza, tiene 3 competencias. El clima, que les dije, ¿no? Para tener una convivencia democrática. Después, la conducción de contenidos disciplinares y el uso de estrategias, ¿no es cierto?, para la solución de problemas en un determinado contexto. Y la evaluación, justamente con la retroalimentación. Y aquí entra la mediación y entra el andamiaje, que tanto también ustedes probablemente hayan escuchado y que vamos a tratar. Entonces, eso es más o menos el tema del marco del buen desempeño docente, ¿no es cierto? Y perdón, el marco, claro, marco del buen desempeño docente. Y aquí, después de eso, ya recuerden que hemos hablado de dominio. Abajo de esta diapositiva, en la parte inferior, están esas dos cosas que hemos hablado, pero le estamos agregando una cosa más. Es el desempeño. El dominio, ya hemos dicho, es el marco general. Tenemos 4 dominios. Nos va a servir las dos primeras, la preparación y la enseñanza. Las competencias son la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos. Y el desempeño son las actuaciones observables que expresan las competencias. Y son actuación, la responsabilidad y son los resultados. Esos 3 elementos hay que tenerlo en cuenta, colegas. Esto es con referencia al marco y referido al dominio 1 y 2 y tiene que ver con el tema que estamos haciendo. ¿Cuáles son? Los dos. Currículo Nacional de la Educación Básica y el otro aspecto psicopedagógico. ¿Ok? Dominio 1 y dominio 2. Recuerden bien eso. No es necesario estudiarlo, colegas, solamente, ojo, no es necesario estudiarlo. Vuelvo a repetir, solo lo estoy mostrando para ver que les he dicho, que el ministerio nos va a evaluar lo que nos trae. Eso está en Aprendo en Casa, está en estos documentos y está en las carpetas de recuperación. Y están en los textos, están en los cuadernos de trabajo. Esas son materiales de insumo. Un buen postulante debe conocer todo eso. Y no solamente conocer, si ha sido profesor, debe haberlo utilizado. Y no lo ha utilizado, debe tenerse como propósito utilizarlo. Sí, eso le va a reforzar y le va a enriquecer, le va a fortalecer más. Bien, entramos entonces al currículo nacional. ¿Ya? Les he dicho que son 2 partes, el currículo nacional y el otro es el aspecto psicopedagógico. Vuelvo a repetir, estas 2 horas tienen que hacer el esfuerzo de escuchar. Tienen que escucharme, tienen que ser auditivos, colegas. Si les da sueño o se están aburriendo, un pellizconcito, ¿ya? Para que puedan despertarse. Un café de repente para refrescar, para levantarlas, alzarlo un poco para despertarse, ¿no? Porque la cafeína a algunas personas les hacen despertar.
A otras personas no nos afecta mucho, ¿no? Igual, con café o sin café, o bien tenemos sueño, o bien no tenemos sueño, ¿no? Ya, a ver, ese es el Currículo Nacional de la Educación Básica. Bueno, entramos a eso justamente como preámbulo o como tema de trabajo que vamos a tener, ¿no? En lo que queda también del año. Después ya vamos a entrar por especialidad, ¿no? Ahora estamos haciéndolo en forma general. Es el documento oficial que señala la visión de la educación que queremos para los estudiantes. Evidentemente, la visión no va a ser malo, colegas. La visión es, como le digo, a ver. También esto ya varias veces he contado. Voy a aprovechar, creo que ustedes no me conocen mucho, pero entonces, por lo tanto, voy a volver a contarles. Los que han escuchado, para que recuerden nomás. Por ejemplo, a ver, ¿qué es la utopía? Decía, ¿no? Una persona se pregunta, utopía, ¿para qué te necesito o por qué te considero? Le pregunta. Doy un paso y tú te alejas 5. Doy 2 pasos y tú utopía, te alejas 10. Doy 5 pasos y tu utopía te alejas 20. Doy 10 pasos y tú te vas 100 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirves si nunca te voy a poder alcanzar? Le dice, ¿no? La pregunta. ¿Y la utopía qué le responde? La utopía le responde justamente, pues hijo, para avanzar. Porque al dar 2 pasos, 3 pasos, no me alcanzarás, pero has avanzado. Al dar 10 pasos, no me alcanzarás, quizás yo esté más lejos, pero has avanzado. Y has avanzado en esa dirección. No te has ido a cualquier parte. No has caminado sin orientación. Has estado con brújula. No habrás alcanzado, pero estás caminando en ese sentido. Un papá a su hijo le dice, mira hijo, papá, luna, mira la luna. Le dice, ¿no es cierto? Una luna llena. A ver, dale con la onda, le dice, ¿no? Tírale piedras con la onda. A ver, y el papá, ¿lo puede alcanzar con la onda? Le dice el hijo, ¿no? Sí, hijo, a ver, prueba. Entonces el hijo apunta a la luna, ¿no es cierto? Y estira la onda y pues la piedra sale disparada. Y aparentemente, o para el niño, la piedra se pierde, pero se pierde con dirección a la luna, ¿no es cierto? Y el papá le dice, mira hijo, sí le estás dando, sí le estás agarrando. Pero después el hijo crece, va a la escuela y unas clases el profesor de CIT le dice, la luna está a 69,000, no sé, a ver, no sé si es exacto esto, a ver. Bueno, ya está más de 50,000 kilómetros, ¿ya? Y una onda, la piedra, pues, a ver, profesor, si yo le ondeo mi piedra o puedo tirar algo y hacer llegar a la luna. No, hijo, esa luna está tan lejos que el hombre ha llegado una sola vez, en el año 69, le puedo decir, pero empleando aparatos especiales, naves, y esas naves son desarrolladas por países industrializados, etcétera, etcétera. Y el niño molesto regresa a su casa y le dice, papá, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me haces disparar a la onda? Me haces creer que sí la hago coger cuando la luna está muy lejos. Pero hijo, tú has tenido ese intento, tú has tenido esa orientación y estabas caminando en esa dirección. Entonces, eso es la visión, ¿correcto? Es una utopía, es algo que queremos lograr. Si bien es cierto, lo ponemos año, ponemos 2025, ahora creo que tenemos en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional, tenemos al 2036, el nuevo PEN. El nuevo PEN no es documento que necesitan leer, pero si tienen tiempo pueden leer para reforzar sus conocimientos, ¿no? Es más de gestión o planificación estratégica. Sí hay diagnóstico que les puede servir. En el diagnóstico puede haber problemas de educación de los niños. Pueden leerlo esa primera parte. Yo les voy a recomendar qué partes leer del Proyecto Educativo Nacional. Pero su visión ya está al 2036. Pero estamos hablando del currículo nacional. Entonces, esa es visión. Y ustedes saben, la visión ¿cuál es? El enfoque es por competencias, que el alumno sepa resolver los problemas, ¿no es cierto? Pero en un determinado contexto y con éxito.
Eso es más o menos la competencia. Dice la columna básica de la educación y hacia qué aprendizaje deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los diversos actores de la comunidad educativa. Y eso vamos a ver que son las metas. Ya hemos dicho las metas, en la siguiente diapositiva está, son los propósitos y las competencias, ¿no es cierto? Entonces, ese es el enfoque. Currículo por competencias. Y este currículo por competencias agarra el enfoque constructivista o socioconstructivista. Y adentro está el cognitivismo, está la mediación, está ¿cómo se llama? El de Vygotsky y está también de Ausubel, ¿no? Para poder aprender. Bien. Esto cumple una función pedagógica que acompaña al docente en su labor cotidiana. A ver, veamos entonces, ¿qué enfoques son los que nosotros entonces debemos manejar, debemos asumir del currículo nacional? Hemos dicho, son aquí hemos hablado sobre los enfoques transversales inclusive, ¿no es cierto? Hemos hablado del constructivismo y del pensamiento complejo. El perfil del egreso, que son 11, no lo voy a leer, pero ya ustedes tienen el currículo nacional, estos 11, y si ustedes se dan cuenta, ya solamente les digo eso, porque ya sé que ustedes lo saben, estos 11 propósitos están relacionados con las áreas. ¿Y las áreas cuántas son? Dentro del currículo nacional son 10, ¿no es cierto? Más 2 competencias transversales. Entonces, estos perfiles, si se dan cuenta, hay un perfil, hay un propósito para matemáticas, o 2 de repente, hay 1 o 2 para CIT, así, o sea, estos propósitos están referidos a las áreas, y vamos a ver qué son las áreas después. ¿Y por qué ahora se llaman áreas, y por qué no se llaman asignaturas, como antes? Tenemos 31 competencias, de los cuales 2 son transversales. Uno se refiere a autonomía, y el otro se refiere a TIC, ¿no? Al manejo de TIC. Para que, pues, me hubiera gustado mostrarles ahora una diapositiva o una imagen. La gente cómo es que inclusive comparten cualquier publicación, ¿no? Bueno, no voy a hablar no quiero chocar con cuestiones, vamos a hacer de religión, estas cosas, porque he visto, por ejemplo, una nube con rostro de Cristo, ¿no? Y eso es Photoshop, para mí, pues no quiero chocar, yo quiero ir a otro lado, a ver. Otro, por ejemplo, había una foto de una zanja donde había restos, esqueletos humanos, pero afuera de esa zanja había humanos vivos, viendo lo que había, viendo esos esqueletos. Imagínense, colegas. Entonces, pero esos esqueletos eran grandes comparado con esas personas. Entonces dijeron, miren, se encontró gigantes, confirmado, la Tierra ha sido habitado por gigantes en una anterior época. Photoshop también, ¿no es cierto? Que han acomodado los restos del esqueleto humano y lo han puesto ahí más grandes. Y bueno, había gente que pertenece a una foto real que estaba en la zanja, quizás trabajando, ¿no? Entonces, miren, cómo la gente pero comparte esas cosas y lo cree, ¿no? Y así hay muchas cosas, ¿no?, que comparten. Por eso es que uno del manejo de las TIC es saber manejar adecuadamente, saber seleccionar qué y qué no, tomarlo como buena información. Entonces, ¿qué enseñar? ¿No es cierto? Las metas, vuelvo a decir, el perfil del egreso, que son los propósitos, lo que era antes el propósito, ahora se llama perfil, y las 31 competencias, 2 de las cuales son transversales, es decir, está para todas las áreas, por eso es transversal. ¿Qué enseñar? Las que enseñamos, ya no enseñamos aquí también otra cosita. Eso también entra, por eso es que nos equivocamos en las preguntas. Si nosotros creemos que lo que enseñamos son contenidos, entonces ya estamos fritos. No nos va a ir bien en las preguntas. Lo que debemos saber es que no enseñamos contenidos, enseñamos competencias y capacidades en combinación, inter y trans. Ahí vamos a ver la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que ahorita vamos a aclarar, ¿no? Nos gustaría llegar a la transdisciplinaridad
pero no lo estamos logrando. Apenas estamos intentando hacer la interdisciplinaridad. Es lo que se hace con las experiencias de aprendizaje, ¿no? Las carpetas de recuperación, actualmente, esa es la que trae eso. En primaria sí manejan más interdisciplinaridad. Inicial también, pero no hemos llegado todavía a la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad, ya ustedes se dan cuenta que la interdisciplinaridad se refiere a la integración de varias disciplinas. Si ustedes leen un texto de COVID, la ivermectina, no quiero llegar al tema de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con su uso, pero es una sustancia que se está usando, es una mezcla en realidad de dos bacterias, ¿no? De dos bacterias. En realidad es una bacteria. Entonces, ahí para lograr eso, esa mezcla y lograr elaborar la ivermectina, todo ese estudio ha requerido que ingresen en ese meta varios profesionales. Está hablando de estadistas, está hablando de físicos, está hablando de químicos, de biólogos. Entonces, ustedes han escuchado de la computación cuántica. Recordarán de la computación cuántica. En la computación cuántica igual. Ahora ya esa computación de los bits ya no está tan de moda. Ahora están los qubits, ¿no es cierto? Entonces se va a multiplicar o triplicar o cuadruplicar la velocidad de las computadoras. Pero para eso ingresan, miren, esa velocidad de procesamiento se logra a temperaturas cercanas al cero absoluto. ¿Y eso quién lo trabaja? Lo trabaja el químico y el físico. Se habla de movimiento de partículas, el físico. Se habla de otros temas, ahí está el estadista, y así entran varios. Eso es interdisciplinar. En cambio, transdisciplinaridad es un estado ya en donde ya no se necesitan de las disciplinas, sino se toma todo como un conjunto, como un todo, ¿no? Para trabajar. Y el cómo. Yo siempre he dicho que si ustedes se dan cuenta, hay tres cosas acá, colegas. Tres cosas básicas en una educación, en un sistema, sea cualquier planificación, sea a nivel nacional, sea de aula, sea de año, sea para 2 horas, o sea para 5 años, o sea para 25 años, etcétera. Hay tres cosas elementales, colegas. Uno es el para qué. ¿Para qué? El por qué. Eso es la meta de aprendizaje, ¿no? El qué enseñar. Eso es el para qué y el por qué. ¿Está bien? Entonces, yo, por ejemplo, quiero ir a Estados Unidos. Eso es lo que quiero hacer, es mi meta. Entonces, debo después preguntarme cómo voy a hacer para llegar a Estados Unidos. Venderé mi carro. Primero le pediré permiso a mi esposa. No sé si mi esposa me autorizará viajar allá a Estados Unidos, porque eso va a requerir que por lo menos un mes me ausente, ¿no? Tercero, de repente, ¿cómo está la salud? Debo evaluar eso. Y después, ¿cómo evaluar? Entonces, a ver, he vendido mi carro, de repente yo quería venderlo en 20,000 soles, pero me están ofreciendo 10,000 y así no me va a alcanzar. Entonces voy evaluando. Entonces, tres cosas. Uno son los propósitos, otro es la metodología y otro es la evaluación. Esas tres cosas están en toda planificación, colegas. Y eso en propósito está las metas y está lo que debemos enseñar. Y en la metodología está el cómo enseñar. La pedagogía integrada, el enfoque por situaciones, o sea, amarrado a un contexto, a un caso. Otro a la enseñanza situada, y otro a la metodología por competencia. Y finalmente, cómo evaluar, el enfoque formativo y el enfoque por competencias, ¿no? La evaluación competente. O sea, la retroalimentación también entraría acá. Entonces, lo bueno que ahora nosotros estamos en secundaria. Y en secundaria ya yo particularmente entiendo de manera diferente el término contexto. Y esto también les comento a ustedes para que tengan en cuenta. El contexto, en el currículo no te van a hablar de un contexto local, regional, nacional, simplemente de contexto. Contexto nada más. Entonces, como estamos en secundaria, ya nuestros jóvenes púberes y adolescentes ya tienen una capacidad, ¿cómo se dice esto? Su pensamiento simbólico está desarrollado y son capaces de abstraer.
A un alumno de secundaria, para enseñarle qué es la manzana, no tienes que hacerle probar, no tienes que hacerle tocar, no tienes que llevar una manzana y decir, así es la manzana, dibuja. Ya en su mente está dibujada la manzana. En su mente ya sabe qué sabor tiene la manzana, qué colores tiene la manzana y cómo o dónde se produce la manzana, cuánto cuesta de repente. Eso es lo bueno, vamos a decirlo así, de los de secundaria. O sea, ya estamos con jóvenes que tienen una capacidad hipotético-deductiva. O sea, ya van a las posibilidades, o sea, a las respuestas múltiples. Ante una pregunta, ante un problema, tienen multitud de respuestas. Y algunas veces extravagantes, ¿no? Respuestas en risa. O sea, causan risa, pero es así. Eso, su pensamiento está volando de ellos. Entonces, ahí estos jóvenes necesitas decirles cómo vamos a repetir. Entonces, el contexto de situación no se refiere solamente al contexto local, sino se refiere al contexto mundial, inclusive al contexto hipotético. Ustedes habrán escuchado varios, el dilema de, no recuerdo de quién es, pero es de un farmacéutico que había fabricado un medicamento, pero lo vendía muy caro y una persona lo necesitaba, ¿no es cierto? Urgente, porque su esposa estaba mal y iba a morir. Y el farmacéutico le quiere vender, pero le pone un precio y él no tiene ese dinero. Tengo solo la mitad, le dice, rebájame. Y el farmacéutico no quiere rebajarle. Eso es hipotético, por ejemplo. No es real, es hipotético. Entonces la persona roba, va a la farmacia, roba, y entonces la pregunta es, ¿hizo bien o hizo mal en robar? ¿No? Entonces, eso es hipotético. Entonces, cuando hablamos de secundaria, no estamos hablando del contexto local, lo que amarrado directamente. Puede ser un contexto, ahí le podemos decir, no hay elefante acá, pero ya deben conocer el elefante. No se habla de billetera electrónica. En Cupiza, por ejemplo, no vas a hablar de billetera electrónica, ¿no? Pero en un momento van a necesitar salir porque sus jóvenes van a terminar quinto año secundaria y van a ir a otros ambientes, a otros espacios. Por lo tanto, deben saber porque es algo que está ocurriendo en otros sitios y con mayor intensidad. La compra con tarjeta de crédito, yo les puedo transmitir o pasar a mi esposa, le puedo pasar de mi multired solamente con mi teléfono, un monto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas, esos contextos, pero ese contexto no está amarrado necesariamente a lo inmediato, a lo cercano. Puede estar lejano también, inclusive puede ser hipotético. Entonces, eso es una característica de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si hablamos de cohetes, entonces un profesor me dijo, pero ¿cómo vas a hablar a cohete en Cupiza? Si hay cohete es lo que tiran en Navidad, en Año Nuevo, en Bajada de los Reyes, hacia arriba y suena. Eso es cohete. Pero yo no me refería a ese cohete, pues yo me refería a ese propulsor que se utilizan para llevar naves, ¿no? Y viajar, a hacer viajes al espacio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que quedarnos en eso. Debemos manejar bien el concepto de contexto y más que todo en secundaria en función a las características de nuestros estudiantes que son púberes y adolescentes y tienen un pensamiento hipotético deductivo más desarrollado. El pensamiento simbólico ya está más desarrollado. No necesitas mostrarle al alumno la manzana, ¿no? Él ya tiene en su mente la manzana. Ok, pasamos al siguiente entonces. Son los principios de la educación que les había mencionado. La creatividad e innovación, ¿no? Eso es muy importante, colegas. Yo por eso no comparto lo que dicen algunos colegas, que el nuevo currículo no quiere que nuestros alumnos sean creativos, que sean innovadores. Más al contrario, nuestro currículum sí lo hace, sí lo considera. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos hemos quedado en cómo enseñábamos antes, y antes no había esto, pues. Si yo memorizaba párrafo por párrafo mi cuaderno para rendir mis exámenes, ahí no había creatividad, pues. No había innovación, ¿no es cierto? Eso es muy importante. La creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente, vuelvo a decir. El pensamiento lateral. Ese es otro punto. Si yo busco mi llave y la llave está en mi mano, si busco una leche en mi cocina, un tarro de leche, pero mi esposa, en vez de comprar el tarro azul, compró el tarro rojo y está en la mesa ahí, yo digo, no encuentro la leche.
No encuentro, oye, bruto, está acá, y me saca la leche roja. Es leche, pues, ¿no es cierto? Es la leche Gloria. Entonces, ¿qué ha pasado con mi mente? Mi mente se quedó en mi imagen con la leche de tarro, de frasco, de envoltura azul. Eso estoy buscando. Como no encuentro, eso no es pensamiento lateral, no es pensamiento divergente. Es que he encerrado mi mente en un solo punto. He encapsulado mi mente en un solo punto. Leche, tarro azul, tarro azul, tarro azul, y busco. Y evidentemente no encuentro. Y no he pensado, ¿acaso desconozco que había leche Gloria en tarro roja? No estoy haciendo propaganda por la leche Gloria, cuidado que confundan eso. Yo sé que sí hay esos con envoltura roja. Entonces, no he abierto mi mente. Eso se llama pensamiento lateral, pensamiento complejo, pensamiento divergente. Salir afuera, buscar otras posibilidades, buscar otras soluciones. Eso es pensamiento lateral. Ir donde nosotros habitualmente vamos, saber que al costado hay otra posibilidad, hay otra alternativa y tomarlo en cuenta. De repente esa alternativa es mejor, es más rápida. Eso es la creatividad, eso es la innovación. Y nosotros vamos a propiciar en los alumnos eso. La conciencia ambiental. ¿Se dan cuenta? No sé qué punto conocen. Yo en mi chacra, en mi terreno de cultivo, no veo ya la cicuta, la yamajora. ¿Recuerdan ustedes? No sé si ustedes ven en sus casas, en sus chacras, caminan. Pero antes había un montón. Para esta fecha eran grandazos. Para la fecha de abril, mayo ya estaban secando y sus semillas botaban y otra vez crecían. Había que sacarlos a cada rato. Ahora no hay. O no veo yo. ¿Eso qué está pasando entonces? Y profesor, ¿pero por qué se preocupa de la yamajora de la cicuta si es un veneno para los cuis? ¿No es cierto? Pueden decir ustedes, usted está loco. Pero no sé, quizás eso los científicos ahora están diciendo que hemos llegado a la sexta extinción masiva. Ha habido extinciones masivas en el transcurso del desarrollo humano, desde la creación de la vida, el surgimiento de la vida en la Tierra. Estamos en la sexta extinción masiva, pero esta extinción masiva es la desaparición de especies y están desapareciendo especies en gran cantidad. Entonces, las mariposas, por ejemplo, la retama, no sé si ustedes se acuerdan, ¿hay retama? ¿Ven retama? Yo no veo. Entonces, ¿eso afectará a los ciertos animales? Ya no hay los sapitos, por ejemplo. ¿Y los sapos son buenos? ¿O las ranas son buenas? No sé. Claro, eso no vamos a tratar en este punto. Pero eso tiene que ir al calentamiento global, ¿no es cierto? Todo eso, ¿qué está sucediendo? Entonces, debemos tener una conciencia ambiental. Tenemos que tener una alfabetización científica. ¿Ok? La interculturalidad, no solamente en el manejo de la lengua. Yo debo tener capacidad de entender a las otras personas, por más que sea de otra cultura, siempre que no me haga daño, yo no le haga daño a esa persona, todo está permitido. Las cosas terminan cuando alguna persona te quiere hacer daño o tú quieras hacer daño o aprovecharte de esa persona. La interculturalidad te permite vivir en esa convivencia con otras culturas, no solamente en lengua, sino también en pensamiento. Por ejemplo, en Lima hablan la misma lengua, pero hay chinos, hay morenos, hay mestizos, hay arios, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es interculturalidad. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y eso debe estar encerrado en las preguntas, colegas. Hay que estar atento. La democracia, la calidad, cada cosa que hacemos debemos hacerlo de mejor manera. La inclusión. Debemos tener en la cabeza, colegas, y esto es otra cosa, por favor, ahí me acuerdo. No sé hasta qué punto me estarán escuchando. Debemos tener en la cabeza metida de que nuestros alumnos sí pueden. Nuestros alumnos pueden aprender, altas expectativas con respecto a nuestros estudiantes. Si no creemos que nuestro alumno no puede, porque su papá es alcohólico, o se han separados, o vive con su abuela, o está desnutrido, o algo, y no puede, o no puede porque es sordo, tiene sordera, de repente tiene deficiencia intelectual. Bueno, ahí ya me estoy poniendo en otra cosa, creo. Pero altas expectativas con respecto a nuestros estudiantes. De ahí debemos partir. Y si tenemos esa idea,
Con esa idea debemos ir a las preguntas en la prueba única nacional. Si crees que nuestros alumnos no pueden porque sus papás son alcohólicos, porque son pobres, porque no tienen dinero, porque no tienen teléfono, o porque están malnutridos, entonces vas a responder mal a las preguntas. Una de las cosas que nos mide el Ministerio de Educación en estas pruebas es que si tenemos o no altas expectativas con respecto a nuestros estudiantes. Para el Ministerio, un buen profesor es el que piensa que todo alumno puede aprender. Eso es la idea. Si estás fuera de eso, puedes tener problemas en los exámenes. Por lo tanto, debemos leer bastante. ¿Ya? Eso es calidad, eso es la inclusión. Ok, esos son los principios de la educación. La ley está vuelvo a repetir, les dije en el primer momento, la 28.044, y solamente debemos tener que leer esta parte, no leamos todo, ¿ya? Porque cuando seamos nombrados y postulemos para director o de UGEL, de institución educativa, especialista, algo así, ahí leeremos bien esta ley. ¿Ok? Entonces, la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Muy bien, seguimos 10 personas, ya. A ver, ¿ya se acabó? A ver, creo que sí. Ya se acabó. Bien, colegas. A ver, nos falta 14 minutos. No sé si desean tener alguna aclaración, algo así. Podrían intervenir. Rufo, no sé cómo es la mecánica de trabajo. Hola. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono o alguna observación, alguna aclaración o comentario, colegas. El diálogo estaría abierto. Hasta ahí será entonces mi participación.